Potencias. Bien, la definición de potencia, una potencia consta de dos números, una base y un exponente, de manera que la base se multiplica tantas veces como nos indique el exponente. Eso quiere decir que si nosotros tenemos 2 al cubo, es equivalente a 2 por 2 por 2, que eso igual a 8. Bien, partiendo de esta definición, podemos ir dando una serie de propiedades que establecen la teoría alrededor de la que se sitúa la noción de potencias. Bien, la base en general puede ser cualquier número que nosotros queramos, es decir, cualquier número real. La n sería el exponente. Y si atendemos a la definición, tendría que ser un número natural mayor o igual que 2, porque claro, una multiplicación no tiene sentido si no hay al menos dos términos. Sin embargo, una vez que nosotros demos una serie de propiedades, vamos a ampliar la definición. Las propiedades son las siguientes. Si multiplico dos potencias con la misma base, el resultado es otra potencia de la misma base cuyo exponente es la suma de los exponentes. Esto es sencillo, se puede demostrar en general si nosotros atendemos a ejemplos fáciles. Tendríamos que 2 al cubo por 2 a la quinta es 2 3 veces por 2 5 veces. Y eso hace un total de 2 8 veces. En realidad estamos sumando el número de veces que multiplicamos esa misma base. Después tendríamos como siguiente propiedad que la división de dos potencias de la misma base nos da otra potencia de la misma base en la que se restan los exponentes. Y esto es así básicamente porque se van compensando. Si, por ejemplo, tenemos 2 al cubo entre 2, es lo mismo que expresarlo como una fracción, que es una división, sería 8 entre 2, 4, y eso es 2 al cuadrado. Realmente lo que estamos haciendo es restar los exponentes. Siguiente propiedad, si nosotros tenemos una potencia elevada a un exponente, nos queda otra potencia de la misma base que la inicial, en la que el exponente es la multiplicación de los exponentes anteriores. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 al cubo elevado al cuadrado, eso significa es que el 2 al cubo se multiplica dos veces. Y si nosotros aplicamos la primera propiedad, se suman los exponentes. 3 más 3, que sería 2 a la sexta. Conclusión es lo mismo que si multiplicamos los exponentes inicialmente. Seguimos, la siguiente propiedad sería si multiplicamos dos potencias con el mismo exponente, nos queda otra potencia en la que la base es el producto de las bases y el mismo exponente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 al cubo por 5 al cubo, esto es lo mismo que 2 por 2 por 2. Y 5 al cubo, 5 por 5 por 5. Como tenemos aquí el producto de números enteros, puedo aplicar la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. De manera que yo puedo expresar esto como 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5. Si nosotros agrupamos por la propiedad asociativa, tendríamos tres grupos de 2 por 5. Lo que es lo mismo, multiplicaríamos las bases y dejaríamos el mismo exponente. Y de manera análoga se demostraría que si dividimos dos números con el mismo exponente, se dividen las bases y el exponente queda igual. Bien, si nosotros ahora estas propiedades que acabamos de definir las aplicamos a la definición, podemos ampliar esa definición. Por la definición a elevado a 1 no tendría sentido porque se define como una multiplicación y a elevado a 1 sería un solo elemento, luego no habría ni siquiera esa multiplicación, que sería la A. Y esto se puede ver por un ejemplo sencillo. Ya digo, todo esto se puede demostrar con variables, pero nosotros vamos a ir viéndolo con ejemplos sencillos. Si yo, por ejemplo, tengo a al cubo entre a al cuadrado, lo voy a desarrollar a derecha e izquierda de diferentes formas. A al cubo, si lo desarrollamos hacia la derecha, se puede expresar como producto de a por a por a. Y a al cuadrado, solo 2a. Si nosotros tenemos estas divisiones, podemos simplificar una de arriba con una de abajo y otra de arriba con otra de abajo. De manera que nos queda simplemente la a.
Si ahora nosotros desarrollamos hacia la izquierda, a al cubo entre a al cuadrado, si aplicamos la propiedad 2, nos queda la división de dos potencias con la misma base, es una potencia de la misma base en la que se restan los exponentes. Cuando restamos 3 menos 2 nos quedaría 1. Conclusión, a elevado a 1 es igual que a. Si no tenía sentido a elevado a 1, menos tendría a elevado a 0. Sin embargo, fijaos que ahora con las propiedades sí que toma sentido y además podemos asegurar que eso vale 1. Vamos a ver otra demostración. Nosotros a al cubo lo podemos dividir entre a al cubo. Si desarrollamos eso como un producto, nos quedaría arriba a por a y abajo a por a por a. Cada una de esas a se pueden simplificar y arriba es que nos queda el mismo número entre el de abajo que también sería el mismo número. Luego nos quedaría como resultado 1. Si nosotros atendemos a las propiedades, nos quedaría la misma base y restaríamos los exponentes, pero al restar los exponentes nos queda que el exponente vale 0. Dando una vuelta de tuerca más, podríamos definir una potencia de exponente negativo, que nos queda lo mismo que una potencia en la que se invierte la base, se le da la vuelta y el exponente pasa a ser positivo. Lo mismo, si ahora nosotros dividimos a al cuadrado entre a a la cuarta, arriba nos quedan 2a y abajo nos quedaría 4a. De manera que 2 de arriba se nos van con las 2 de abajo y si arriba han desaparecido todos los términos nos quedaría un elemento neutro para la multiplicación que sería 1 partido de a al cuadrado. Si nosotros atendemos a la segunda propiedad, estaríamos restando los exponentes y al restar los exponentes nos queda de exponente negativo. Luego queda demostrado que a elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido de a al cuadrado. Nota muy importante, el signo de la base no cambia el signo del exponente y viceversa. Es decir, por el hecho de que yo tenga el exponente negativo no me cambiará el signo de la base, lo que me hace es que me lo invierte. Y el que tenga el signo negativo la base tampoco me cambia el signo del exponente. Lo único que hace el exponente es invertirme la base. Si ahora tendemos al signo de la base, si la base es positiva, da igual cuál es el exponente, que el resultado de esa potencia será positivo. Ahora bien, si la base es negativa, cambia la cosa. Si el exponente es un número natural par, el resultado es positivo. Y si el exponente es un número natural impar, perdón, aquí hay una errata, esto sería negativo elevado a exponente impar, el resultado nos daría positivo. Bien, como nota importante también tenemos que hay que diferenciar cuando tenemos una base entre paréntesis y no tenemos la base entre paréntesis. Si nosotros tenemos una base entre paréntesis que se ve afectada por un exponente, en este caso par, es el caso peliagudo, el resultado será positivo. Pero si nosotros tenemos una base que no está entre paréntesis elevada a un número par, el signo menos, al no estar entre paréntesis, se escapa de lo que sería ese exponente par. Luego el resultado es negativo. Esto quiere decir, si lo vemos con un ejemplo, que menos 2 elevado a la cuarta sería exactamente igual que 16. ¿Por qué? Porque la base sería el menos 2 y elevado a un exponente par saldría positivo. Sin embargo, si nosotros tenemos menos 2 elevado a la cuarta, realmente el menos no se ve afectado por ese exponente. De manera que nosotros, si introducimos aquí el elemento neutro para la suma, que sería el 0, expresar menos 2 a la cuarta es lo mismo que 0 menos 2 a la cuarta. Si atendemos a la jerarquía de las operaciones, primero la potencia y después la resta. 2 a la cuarta es 16, luego sería 0 menos 16. Y 0 menos 16 nos da menos 16. Luego existe una diferencia entre si tenemos la potencia afectada por un paréntesis o no afectada por un paréntesis.